Fui adelante, hermano. Muy bien, estamos en Primera Timoteo y estábamos terminando capítulo 3 con el misterio de la piedad y ahora entramos en la apostasía. El misterio de la piedad va casi conjuntamente hasta cierto punto con capítulo 4. En contraste, podemos leer desde versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y esta, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Que el Señor bendiga a su palabra. Bueno, estas enseñanzas comienzan para Timoteo en versículo 14 del capítulo 3. Y versículo 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la piedad. Entonces tenemos instrucciones para Timoteo como teníamos en capítulo 2 y instrucciones a lo que él tenía que enseñar y ahora está dándole instrucciones en cuanto a su comportamiento y cómo ah,
tener más juicio en cuanto a diferentes cosas que van a surgir dentro de las asambleas y el remedio eficaz por la palabra de Dios que siempre tiene que usar esta espada, siempre para defenderse de las falsas doctrinas. Y es su conducta en la casa de Dios. La conducta vamos a ver varias veces. La conducta. Esto es importantísimo y la conducta nuestra se puede destruir en un instante, con un enojo, con algo que nos causa daño. Y podemos olvidar de que nuestra conducta siempre tiene que ser conforme a la iglesia de Dios viviente. Y es un misterio de la piedad. Nosotros participamos en este misterio. Es un misterio como nosotros hemos sido convertidos, como nuestras vidas han sido cambiadas, como el Señor nos ha llamado fuera de este mundo para saber que Dios fue manifestado en carne. Esto es el milagro más grande que tenemos y hay que siempre tener esto en mente. El misterio de la piedad de la cual nosotros formamos parte, que de este universo infinito que Dios puso su ojo en este pedacito de polvo llamado tierra. Y nomás un pedacito nomás, pero Dios ama a nosotros. Él escogió a Israel y él dice no porque eran importantes, pero eran insignificantes. Pero lo importante es que Dios quería un pueblo suyo. Aunque somos insignificantes, aunque no somos nada en este mundo, lo importante para Dios es que Él tenga un pueblo suyo. Y cuando digo pueblo, es un grupo de creyentes, no uno diciendo, oh, yo voy a adorar al Señor en mi casa. No, en la iglesia hay demasiados problemas. No, por esto hay problemas, dice Pablo en otra escritura, para saber realmente quiénes son, reales o no. La conducta en la casa de Dios, Él fue manifestado en carne, que es Dios mismo manifestado en carne. Pudimos verle, dice Juan, en su primera epístola, capítulo 1, lo hemos palpado. También para los ángeles jamás habían visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero aquí, visto de los ángeles, la encarnación. La primera vez que los ángeles podían ver al Hijo de Dios, el único representante visible del Dios invisible. Moisés no más podía ver su gloria trasera y él estaba solo, o sea, Jehová. Isaías vio a él exaltado en el templo sobre su trono. Y allí otra vez Jehová está solo. Ezequiel le vio sobre el trono de azul, del color azul, allí sobre la tempestad con los cuatro querubines, pero él está solo, siempre está solo, hasta que lleguemos a una escena después de la cruz, en Apocalipsis 4, y vemos a los 24 ancianos rodeando el trono, con un Dios visible como un cordero inmolado. Ya no solo, pero acompañado por los redimidos. Visto de los ángeles predicado a los gentiles que odiaban a los judíos, es un misterio de la piedad, como cuantos adoran a un judío que está despreciado por la mayoría de este mundo.
Es un milagro de la piedad y nosotros formamos parte de este misterio de la piedad predicado a los gentiles, a los judíos, grande renombre, Karl Marx, el marxista, el quien inició el comunismo y la tierra con la población más grande de los chinos. Siguen el comunismo a Karl Marx, a un judío, pero, pero hay otros en el mundo que siguen a otro judío, nuestro Señor Jesucristo, quien nos da vida eterna. El comunismo no ha dado nada a nadie, nomás ha empobrecido a la gente en los lugares donde el comunismo está practicado, pero predicado a los gentiles, creído en el mundo, es un misterio como la religión de los indígenas judíos ha persistido para ser algo tan grande que es creído en todo el mundo. Me gusta leer de diferentes culturas, de sus historias, las historias que tenían los indígenas. He leído el libro de Popol Vuh, el libro escrito por los indígenas de, de los mayas, pero no compara nada con la palabra de Dios. Pero es inconcebible que la cultura indígena de un pueblo sería la enseñanza para todo el mundo, porque Dios habló a un pueblo insignificante para hacerles suyos. Y este misterio de la piedad ha caído sobre nosotros y participamos en esto. Y recibido arriba en gloria, justificado en el Espíritu, sobrepasé esto. Esto nos habla de la cruz del Calvario y también su resurrección, porque Pedro dice que él fue vivificado en el Espíritu. Sobre la cruz del Calvario, él recibió la ira de Dios en contra de todos nosotros, y él salió puro, ileso, santo, y por ser justificado en el Espíritu, fue vivificado por el Espíritu. Y entonces justificado en el Espíritu nos habla de su muerte, entierro y resurrección. Y recibido arriba en gloria, tenemos un Salvador vivo y estamos recordándole cada primer día de la semana cómo Él fue justificado en el Espíritu por los emblemas del pan y la copa. Y estamos haciendo esto hasta que Él venga. Por mientras, Él está en gloria. Esto es el misterio del Espíritu y también el Espíritu dice claramente en cuanto a la conducta de Él, en cuanto al Espíritu, el Espíritu nos habla. Dice claramente que en los postreros tiempos, no los últimos días, que sucederá en los días de la tribulación, no los postreros tiempos. Esto es poco después de que comenzó la iglesia. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Timoteo tenía que saber que él formaba parte de este misterio de la piedad que está dibujado, enseñado, estructurada por el Espíritu Santo de Dios. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y en el aposento alto, cuando él estaba hablando con sus discípulos, ya Judas Iscariote había salido cuando era noche para entregarle, y él podía decir a sus discípulos que él iba a dejar para ellos el consolador. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios, de lo cual fue engendrado Cristo,
que formaba parte de su persona, que Él podía dejar con nosotros para siempre sentir su persona con nosotros en el Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, como dice en Juan, podemos ver la diferencia entre lo que es el Espíritu de Dios y el espíritu de engaño del mundo, de lo que no es de Dios, del espíritu del anticristo. Y por el espíritu de Dios, formando parte de este misterio de la piedad, podemos escudriñar y saber que algunos están apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchos espíritus, tenemos que tener cuidado a cuál espíritu estamos escuchando. Hay algunos que dicen que ellos conversan con los ángeles, pero hay ángeles caídas también y Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado en cuanto al espíritu. Hay que seguir, como ya hemos estudiado en Romanos capítulo 8, cómo trabaja el espíritu, las 9 maneras. Y hay que estar en la presencia y depender de Él y esperar en la presencia de Dios hasta que nuestra alma está y corazón está aquietado, está calmado y podemos sentir y apercibir la presencia del Espíritu Santo, como Eliseo, mejor dicho, como Elías, cuando él estaba deprimido y fue a la montaña y escuchó cosas y vio cosas estupendos, pero Dios no estaba en ellos. Pero cuando él escuchó un silbido muy quieto, allí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy humilde, puede ser dañado con facilidad. Tenemos que estar en un estado de humildad en la presencia de Dios y esperar para que el Espíritu Santo se eleve en nosotros, porque es muy humilde y no está forzándose sobre nosotros. Pero tenemos este gran privilegio de experimentar la persona de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que queremos. Pero hay otros espíritus que dicen, no, no es así. Nuestro Dios es grande, su Dios es muy débil. No, está bien que, y si ellos quieren creer esto, no está bien porque están negando las verdades de Dios. Pero hay que ignorar esto. Cualquiera cosa que nos va a separar del Espíritu Santo de Dios o sacarnos de este misterio de la piedad de lo cual nosotros formamos parte. Doctrinas de demonios, personas que odian al Señor, que traen una especie de religión y de santidad y de bienestar espiritual, pero realmente niegan que Cristo es el Señor. Esto es muy grande ahora. La apostasía está en muchas religiones cristianas. Dice versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay personas que pueden mentir con hipocresía, con una falsedad que, pero a pesar de todo esto, parece muy correctos, muy honestos, muy espirituales, porque tienen su conciencia cauterizada, ya no tienen sensibilidad a lo bueno y a lo malo.
Nomás quieren buscar su propio bien y aprovechar de otros y engañar a otros para que más entran en la perdición. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Primeramente hay los engaños, doctrinas de demonios y personas que enseñan engaños y doctrinas de demonios con una conciencia cauterizada. La mentira. Y después hay otros que dicen, no, vamos a ser muy, muy religiosos. Su fe no es bastante. Tiene que probar su fe por duro trato del cuerpo, por abstenerse de cosas. Esto no está en la palabra de Dios. Dice versículo 3: prohibirán casarse. Pero Dios creó a Adán y a Eva y ellos tuvieron hijos. Es la orden de Dios. Entonces, cuando uno prohíbe casarse, está yendo directamente en los primeros principios de Dios, en la palabra de Dios. El hombre y la mujer son atraídos el uno al otro. Aunque uno dice, no puedo tolerar la vida con mi esposa, pero no puedo vivir sin ella tampoco. Entonces, es la creación original y cuando uno está prohibiendo esto, entra en muchos problemas. La iglesia tradicional, mire cuántos problemas hay allí por esta doctrina. Y uno quiere decir, oh, yo soy más santo porque no estoy casado. Para nada, esto no es algo bíblico, pero tiene una apariencia engañosa. Y para abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por razones religiosas se abstengan. En el Antiguo Testamento no podían comer camarones y langostas y diferentes tipos de animales. Esto fue conforme a la ley y no habían antibióticos. Y estas leyes realmente fue para la protección del pueblo de Israel y no podían meterse con pueblos idólatras que tenían la prostitución como parte de su religión y estaban regando enfermedades venéreas. Y muchos de ellos fueron apagados por diferentes enfermedades y no habían antibióticos. Estas leyes eran para la protección de su pueblo. Ahora no estamos bajo estas leyes, pero sí tenemos que protegernos y no hacer cosas que no son saludables. Entonces no hay que abstenernos, pero hay que ser juicioso. Hay que ser juicioso en lo que participamos en cuanto a las comidas. Dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Dios hizo el mundo vegetal y a los animales para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificados. Tenemos que usar sabiduría. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser sabios en cuanto a lo que es bueno. Y por la oración es santificado. No podemos comer veneno. Esto sería suicidarse, que es en contra de la palabra de Dios. O sea, podemos comer de todo si está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que usar inteligencia y sabiduría
a no comer demasiado colesterol si tenemos este conocimiento, no comer demasiado calorías, hay que usar sabiduría y no codiciar la comida demasiado, pero siempre con moderación. Y esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Él va a usar también el ejercicio corporal como un ejemplo de moderación. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tenemos que enseñar que hay muchos espíritus. Y Juan dice que hay que probar los espíritus si realmente creen que Cristo es Dios. La iglesia, la puerta de los cielos que comenzó en Guadalajara, ellos no piensan que Cristo es Dios. Varias denominaciones pentecosteses no creen que Cristo es Dios. Esta gran religión en las Islas Filipinas, se me olvidó de su nombre, y tiene tantos millones de feligreses allá en las Islas Filipinas y predican el cristianismo. Ellos no, él enseña que Cristo no es Dios. Bueno, este señor es un multimillonario. La puerta de los cielos, el director ahora está en la cárcel aquí en los Estados Unidos por violar a niñas por años. Y él no cree que Cristo es Dios. Hay tantas religiones que no creen que Cristo es Dios y son religiones populares. Gracias a Dios que la Iglesia Católica tiene la doctrina de que Cristo es Dios. Pero hay muchas iglesias modernas y nuevas y la primera cosa que descartan es que Cristo es Jehová. Los testigos de Jehová eran uno de los primeros para hacer esto y esto es muy popular en el día de hoy y con hipocresía y con conciencias cauterizadas dicen que Cristo no es Dios. Hay algunos mesiánicos judíos que creen que Él es un enviado especial, pero no creen que Él es Dios. Qué bonito que los judíos quieren reconocer a Cristo como su Mesías, pero no reconocen que el Mesías es Dios. No todos, pero algunos. Entonces hay que siempre estar a la alerta. Y una de las primeras preguntas, ¿usted cree que Cristo es Jehová? ¿Que Él es Dios manifestado en carne? ¿Usted cree en la Trinidad, de que hay tres en uno? Porque si no, la salvación no es posible. Dios en los cielos, en su pureza, mirando a su Hijo, cargando nuestros pecados, y el Espíritu Santo transmitiendo lo hecho delante, delante de Dios, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, a Dios. Sin un trino Dios, no hay posibilidad de la salvación. Vamos a terminar aquí y continuar en algunos segundos. La iglesia de los musulmanes no creen en una Trinidad. ¿Y cómo es que Dios puede pagar o hacer un pago para nosotros? Es imposible. No hay gracia en tal religión. Pero por la Trinidad, Dios puede manifestar amor a su coigual. Él sabe lo que es el amor. Él puede manifestar humildad a su coigual.